Vamos a la palabra, ahora sí. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 6, versículo 16, por favor. Hoy algo pasó con la computadora, entonces si de repente ven que no están aquí los versículos, bueno, algo pasó. De repente las máquinas fallan y no sabemos el por qué. Entonces, pero la mayoría trae su Biblia. Y si batalla para estar siguiendo de un lugar a otro, que no nos vamos a mover mucho, anótenlos. Ya en su casa pueden estarlos viendo más, pero vamos a ir viendo lo que Dios quiere estarnos enseñando en esta noche. Estamos en esta secuencia o esta serie de que hemos estado hablando acerca de lo que es un cristiano, y hemos estado hablando acerca de lo que un cristiano no es por lo que hace o por lo que no hace. Un cristiano es por lo que Cristo ha hecho en su vida. Y una de las características que hemos estado hablando es que un cristiano está vivo, ¿sí? Ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza ahora en Dios, en Cristo. Entonces, una persona que es cristiano, un verdadero cristiano, es alguien que está vivo. Estaba muerto espiritualmente, pero ahora vive. Cristo nos ha dado esa vida. Hoy veremos otra característica en relación a un verdadero cristiano, y tiene que ver con que un verdadero cristiano es una persona que es libre, ¿sí? La Biblia me dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En relación a eso estaremos hablando el día de hoy, y entender de la libertad de la cual Dios nos ha hecho libres. Así que me gustaría orar, poner este tiempo en las manos de Dios, y que tú puedas abrir tu corazón y decirle: habla mi vida, habla mi corazón y muéstrame lo que me tienes que enseñar el día de hoy. Oramos. Papá, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque podemos aprender a través de tu palabra lo que nos quieres enseñar. En algunas ocasiones, Dios, es una exhortación. En otras ocasiones es una instrucción, y de repente también es una enseñanza. Y el día de hoy queremos que a través de esta lectura tú hables a nuestro corazón y a nuestra vida, que podamos ser adiestrados, que podamos ser instruidos, que podamos ser capacitados a través de tu palabra. Permite que quede grabada en nuestros corazones, y que cada uno de nosotros podamos poner en práctica y podamos entender lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Toma el control, Espíritu Santo. Habla al corazón de cada persona. Lo que no quieres que yo diga, permite que haz que no lo hable. Y todo aquello que quieras hablarnos el día de hoy, muévete conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El punto del día de hoy en relación al cristiano que es libre es porque hay una etapa, bueno, o debe de haber, espero que haya una etapa en nosotros, un momento, o constantemente este momento, en el cual queremos dejar de pecar. ¿Cuántos de ustedes de repente piensan en aquellas fallas que están cometiendo? Que esas fallas es pecado, porque pecar es fallarle a Dios. ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces hacemos cosas que a Dios no le agrada? Y llega el punto donde uno dice: ya no quiero pecar, ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Y muchas veces llegamos a frustrarnos y decir: es que no puedo dejar, he tratado, he querido de dejar de hacer esto, he luchado y lo he intentado y no he podido. Bueno, el problema es que una persona cuando que está sin Cristo es una persona que es esclava del pecado. Y tengo que aprender algo, que el pecado o el pecar, o bueno, el dejar de pecar, no se puede hacer conforme a la fuerza. Porque aunque yo quiera, aunque yo lo intente, aunque una y otra vez yo trate de hacer las cosas, no lo voy a poder hacer, porque no se logra a través de mi fuerza. Lo hemos dicho en algunas ocasiones: si nosotros pudiéramos cambiar, no ocuparíamos a Cristo.
Quizá le diríamos a Dios, Dios, pues busca a la gente que está más débil. Ellos no pueden, yo sí puedo. Pero por cuanto yo no puedo cambiar, por cuanto no es en mi fuerza, necesitamos de alguien que nos haga libres de ese pecado. Ocupamos a alguien que transforme completamente nuestra vida. Y es ahí donde yo tengo que entender que no es lo que yo hago o dejo de hacer, sino que es a través de lo que Cristo puede hacer o ha hecho en mi vida, que entonces yo puedo ser libre del pecado. Cuando a veces pensamos acerca de lo que quiero ser libre, muchas veces pensamos en alguien que quiere hacer lo que se le da la gana. No, yo quiero ser libre. Por eso de repente alguien que, a veces los jóvenes se quieren ir de la casa porque quieren ser libres, porque quiero llegar a la hora que yo quiera, yo puedo ir a donde yo quiera, yo quiero hacer lo que yo quiera, como yo quiero, cuando yo quiero. Y tenemos que entender que eso no es libertad. Eso es libertinaje y es algo completamente diferente. El ser libre tampoco es decir, yo soy dueño de mi vida y con mi vida yo hago lo que yo quiera, porque soy libre y yo puedo hacer con mi vida, y es mi voluntad y es mi manera de pensar y es como yo creo y como yo siento. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos ha llamado a una independencia o una autonomía. Dios siempre nos ha llevado a que nosotros podamos depender de quién, de Él, que estemos pegados con Él, que estemos abrazados de Él en todo tiempo, pero nunca la idea es que estemos solos. El hombre no fue creado para ser autónomo. El día de hoy aprenderemos que el hombre fue creado solamente para ser esclavo. Y uno vamos a pensar, ¿cómo que esclavo si me estás hablando de que el tema es la libertad? Bueno, hoy aprenderemos que todos nosotros somos llamados a ser esclavo. O eres esclavo de una persona o de un área, o eres esclavo de otra área. Mira, vamos tantito a Romanos capítulo 6, verso 16. Arranquemos a partir de aquí. Romanos 6, 16 dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a si nos sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este primer versículo a mí me habla de que aquel que obedece a alguien es porque es esclavo de él. Por eso dice ahí, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y aquí me muestra que puedes ser esclavo del pecado y te va a llevar a la muerte, o de la obediencia para la justicia. Verso 17: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado. Esto me hace entender que este mensaje está hecho para la iglesia, que ahora no son esclavos del pecado. Dice ahí, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Esta palabra siervos es la misma que esclavo, aunque se escucha más bonito decir siervo que decir esclavo. Viniste a ser siervo de la justicia. Para nosotros de repente este término de esclavo suena muy fuerte, o este término de esclavo no tenemos nosotros un contexto, porque gracias a Dios no estamos ni hemos vivido de esa manera en nuestra cultura. ¿Sí? No hay una esclavitud, no vivimos en este tiempo de esclavos, pero en aquel tiempo era algo común. Y el poder hablar de alguien que era esclavo o alguien que era siervo tiene la misma connotación. Entonces a mí me muestra en este pasaje que hay dos tipos de amos o dueños o que mandan. El primero es el amo, es el pecado. Entonces, o eres esclavo del pecado
y el pecado es el que manda, dice, y te lleva a una consecuencia que será la muerte. O hay otro amo que es la justicia, y esa justicia nos va a llevar a tener una vida eterna, pero esa justicia es Cristo. Interesante. No voy a ir para allá, ustedes lo pueden revisar, está en Éxodo capítulo 21, no voy a ir para allá, pero habla acerca de aquellos que de repente podían comprar un esclavo. Había varias, lo vimos ahora en Levítico, bueno, en Éxodo, en Levítico, de número algunos temas en relación a la esclavitud, y había varios motivos por los cuales tú podías llegar a ser esclavo de alguien, venderte. Y entonces, ahí en Éxodo 21 dice que si alguien compraba a alguien como esclavo y era del mismo pueblo de los hebreos, solamente podía ser esclavo por 6 años y al 7º año tenía que ser libre. Si esa persona llegaba soltero y terminaba soltero se iba. Si ese persona llegaba a ser esclavo a la casa del amo y el amo le daba esposa y tenía hijos, porque algo importante, cuando hablamos de esclavitud, la idea era que ellos cuidaran a aquel que habían comprado como esclavo y lo trataban como parte de la familia, trabajaba en la casa, lo alimentaban, lo cuidaban, y si esa persona era tratada bien, al 7º año, dice ahí la palabra, si él amaba a su esposa, si él amaba a sus hijos, y él quería seguir estando en la casa de su amo, él podía ser esclavo por amor. En un principio no, puede haber sido por una deuda, podía ser para pagar algo, una ayuda, lo que sea, pero al 7º año podía ser esclavo por amor. Y entonces se llevaba ante las autoridades que estaban ahí, después se llevaba esa persona, dice ahí, a la puerta, y ahí en la oreja se hacía se le punzaba, se le picaba, se cortaba, y públicamente esa persona se hacía esclavo por amor para siempre. Era decir, como si se convertía en un hijo del amo y pertenecía a la familia para siempre. Entonces es importante entender ese punto. ¿Por qué? Porque esa persona se convertía en esclavo, pero resaltar, lo hacía por amor. Cuando estamos hablando de que nosotros somos llamados o hemos nacido y somos esclavos del pecado, bueno, ahí no es por amor, ¿verdad? Ahí no hay una oportunidad de decidir, nadie nos preguntó. Pero al momento que hemos nacido, nacimos siendo esclavos del pecado, por eso pecamos. Pero llega un momento donde Cristo viene a cambiar nuestra vida, y es ahí donde nosotros podemos decidir por amor ser esclavo de Jesús para siempre. Entonces, en ese sentido tiene que ver la cuestión de la esclavitud en relación a Cristo. Ahora, 3 características que yo podría mencionar de un esclavo en aquel tiempo. Un esclavo es alguien que nació esclavo. Normalmente, o sea, nacían hijos de personas que estaban en esclavitud y ellos tenían que continuar en ese proceso de esclavitud. Otra característica es que un esclavo no tenía una voluntad propia. Lo que el amo dijera, lo que el dueño estuviera declarando, haciendo o mandara, ellos tenían que cumplirla por completo. Y ese esclavo estaba atado de por vida a su amo, ¿sí? Hasta que la muerte lo separe, como en un matrimonio, ¿no? Pero era hasta el final. Entonces, esas características se cumplen en el hombre completamente cuando son esclavos del pecado, porque todos nosotros somos esclavos del pecado, porque el pecado entró por un hombre. Lo hemos visto hace unas semanas por Adán. Adán pecó, y como él pecó, pasó a todos los hombres
el pecado. Y desde ahí todo el hombre ha nacido en esclavitud. Y lo mencionamos como desde un niño recién nacido vive en la condición de pecador. Es un pecador. Por eso, por cuanto es pecador, el niño va a pecar. Y está acostumbrado, bueno, no está acostumbrado, va a empezar a pecar porque así es. La otra característica que dije es que un siervo, un esclavo, no tenía voluntad propia. Bueno, alguien que es esclavo del pecado no tiene voluntad propia. Y una persona que vive en el pecado es una persona que vive en pasiones, en deseos desordenados, y no se puede dejar de pecar. Es imposible. Es imposible dejar de pecar. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, pues yo dejé de tomar o yo dejé de fumar y no era ni cristiano. Eso es una parte, pero seguíamos pecando. La idea es que no podemos nosotros dejar de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado se enseñorea de nosotros y nos obliga a pecar. Y es más, lo vemos tan natural. El domingo lo decíamos. La gente peca y lo ve tan normal. Y cuando alguien deja de pecar, te ve extraño. Pero al pecar te ve algo normal. Y la única manera, bueno, más bien, no hay una manera de librarnos del pecado. Porque aunque muramos, ¿sí? Si estás viviendo en pecado, vas a estar en una separación completa. Esto cambia cuando uno viene a Cristo. Porque cuando uno viene a Cristo, ahora naces en una nueva criatura. Lo hemos visto la semana pasada. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos parte de la familia de Dios. Y ahora que hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza, ya no esclavos del pecado, sino como hijos de Dios, podemos entender que ahora mi voluntad no está esclavizada al pecado, sino ahora ¿a quién? A Cristo. Por eso dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es por eso que ahora uno puede cambiar y puede ser diferente. Es por eso que cuando alguien viene a Cristo puede dejar de pecar. Esto es una realidad. Yo sé que como quiera seguimos fallando, seguimos pecando, pero Dios nos limpia de todo ello. Pero puedo dejar de pecar y puedo dejar de decir no, porque ahora Cristo vive en mí, por cuanto ya no obedecemos al pecado. Incluso lo más importante, ahora no hay nada, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Hablando Pablo acerca del amor de Dios en nuestra vida. Dice Pablo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando alguien está en Cristo, no hay nada que te pueda separar. No hay nada que nos pueda alejar de estar completamente con Él. Entonces, hay una gran diferencia en que uno pueda ser esclavo del pecado, que lo vamos a ver un poquito más, y una gran diferencia cuando uno es esclavo, siervo, por amor de Jesús. Entonces, es cierto, somos esclavos de Jesús, sí, pero dentro de eso tenemos esa libertad que Dios nos ha dado. Regresemos a Romanos, por favor, capítulo 6, verso 19. Romanos 6, 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando alguien vive en el pecado, tenemos que pensar en alguien que no conoce a Cristo, principalmente. Alguien que no conoce a Cristo vive en el pecado y sirve al pecado. Alguien que está en la iglesia y no ha tenido un encuentro real con Dios, sirve al pecado y puede ser que reine el pecado en su vida y que aún no sea cristiano. Lo hemos dicho durante esta serie, no el que viene a la iglesia es cristiano. Por eso muchas veces el comportamiento de gente que está en la iglesia no es la correcta. Y aunque esté aquí, y aunque tenga mucho tiempo, y aunque haya nacido en un hogar cristiano, eso no le da una seguridad. Entonces, aquel que está viviendo en pecado sirve, dice ahí, y presenta su cuerpo, sus miembros, a la inmundicia y a la iniquidad. Y cuando hablamos de esta palabra inmundicia, me habla de la suciedad, habla de algo que es deshonesto o de algo que es inmoral, de inmoralidad. Y si yo pienso de esta manera, es como el mundo está viviendo el día de hoy. Si hablamos de iniquidad, me habla de una injusticia tan grande, de una gran maldad en medio de la sociedad y todo. Entonces, el día de hoy vemos a nuestro alrededor tanta violencia, tanta maldad, tanta inmoralidad, tanta injusticia. Y el mundo está viviendo cada vez peor y la maldad crecerá y la maldad aumentará. Y todo esto tiene que ver, así Jesús lo dijo, que iba a crecer la maldad. Y todo esto tiene que ver con el corazón que hay en el hombre. Y por más que nosotros oremos para que el mundo deje de pecar, es imposible eso. Bueno, llegará un momento, cuando sea, cuando Jesús venga a establecer su reino de justicia. Pero aún ahí habrá gente que hará lo bueno y gente que haga lo malo y pecará y será castigado, hasta que entonces tengamos un cielo nuevo y tierra nueva. Es cuando nunca más el pecado volverá a dañar a la creación de Dios. Pero eso es lo que vimos el día de hoy. Es increíble. Ahora, lo más triste, y tengo que decirlo con mucho dolor y vergüenza, es que esta maldad, esta violencia, esta inmoralidad, no solamente lo vemos en las calles afuera de la iglesia. El problema es que el día de hoy toda esa maldad se sigue viendo dentro a veces de la iglesia. O sea, si hablamos a cosas que servíamos antes de ser cristianos y que de repente seguimos actuando, es la mentira. ¿Cuánta gente hay que sigue mintiendo el día de hoy? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia es tan fácil de seguir mintiendo, de seguir hablando las cosas que no son? Se cuentan historias, hablan, presumen, diciendo cosas que ni sucedieron ni pasaron. ¿Cuánta gente en la iglesia sigue practicando, viendo inmoralidad sexual? Se supone que somos hijos de Dios, somos un pueblo santo, un pueblo diferente. El problema es que seguimos viviendo de la misma manera. Dentro de la iglesia vemos adulterios, vemos fornicación con los jóvenes. Dentro de la iglesia hay gente que vive en unión libre, que no está casado, y eso es pecado. En peleas, en odios, en resentimiento, en rencor. Entonces, este versículo de Romanos 6:19 me dice que aquel que estaba sirviendo en el pecado estaba presentando su cuerpo, sus miembros, para servir, para obedecer, para practicar toda inmundicia y toda iniquidad.
pero nos llama a ver un cambio. Ahora nosotros que estamos en Cristo, ahora nosotros que ahora servimos a Jesús, a la justicia, nosotros tenemos que vivir ahora en santidad. Dice ahí, ahora para santificación, presentad vuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, para servir a la justicia. Ahora debemos de vivir de una manera diferente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero leemos Pedro, ahora leímos Romanos, la semana pasada leímos Corintios, pasajes distintos, y el mensaje es el mismo. Santificaos, somos hijos de Dios, vivamos diferentes. Los jóvenes que están aquí, vimos Timoteo el domingo, y lo mismo, ser ejemplo. Hay un mensaje que Dios está dando a la iglesia, y aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios le está hablando. Si estás viviendo en integridad, gloria a Dios, qué bueno. Pero si estás viviendo en pecado, si estás fallando en una de estas áreas y Dios te ha estado hablando una y otra vez, y vienes domingo y Dios te habla, y vienes martes y Dios te habla, y si vienes como jóvenes Dios te habla, y a lo mejor en tu devocional Dios te sigue hablando, hay algo que Dios quiere enseñar o hablar a la iglesia. Quiere que vivamos dentro de este tiempo de maldad, de violencia. Quiere que la iglesia el día de hoy viva diferente, que aprenda a vivir y estar en integridad, de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que podamos estar dispuestos a servir a Cristo, que seamos diferentes. Ahora, yo no estoy contigo en tu trabajo, yo no estoy contigo en la escuela, en tu casa, pero que Dios sí está, y probablemente te está queriendo llamar la atención, y siempre es por amor, porque Él quiere que tú puedas ser una persona diferente para Él. Desde que el hombre ha nacido, ha sido esclavo del pecado, y en esa condición el hombre ha vivido constantemente. Pero ahora es tiempo que nosotros cambiemos y vivamos siendo esclavos de Cristo, y nuestra vida pueda ser completamente diferente, no igual que antes. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de llamarnos cristianos si vivimos igual? Ahora, tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Grande, grande en misericordia, ¿cierto? Pero a Dios no lo podemos engañar. Dice la Biblia que Dios no permite cohecho. ¿Qué es eso? Como mordida, ¿no? Señor, si te sirvo, ¿qué onda? ¿Me pasas? No, Dios no permite nada de eso. Y la Biblia me dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así como es grande en misericordia, Él es justo. O vives para Él en integridad y en santidad, o no eres de Él. ¿Recuerdan lo que le dice a las iglesias, a una de las iglesias en Apocalipsis? ¿Sí? O eres frío o eres caliente. Es más, dice, ojalá fueses frío. No quieres, órale. Pero tibio no, porque si eres tibio, dice ahí, te vomitaré de mi boca. Versículo 20, ahí donde estamos, Romanos 6:20. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, cuando no conocías a Cristo, dice ahí, eras también libre acerca de la justicia. O sea, aquí cuando me dice que eras libre, me habla que no estabas sujeto a obedecer a Cristo. Por eso una persona que no conoce a Cristo, escúchame bien, no puede obedecer a Jesús. Este versículo nos lo está enseñando. Cuando una persona es esclavo del pecado, cuando una persona no es cristiana, cuando una persona no ha conocido a Cristo y no le ha entregado su vida a Cristo, es esclavo del pecado. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y si es esclava del pecado, dice, eras libre
acerca de la justicia. Por eso no puedes obedecer. No tiene que obedecer. Por eso comete pecado, practica pecado y vive en el pecado. Se revuelca en el pecado, en la inmundicia y todo. No puede cambiar. No puede obedecer a aquel que no es su amo. Verso 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En otras palabras, alguien que vive en el pecado, lo que está diciendo la Biblia es: ¿qué fruto ibas a tener? No sé, hablar el día de hoy. Algo que es muy común el día de hoy es que haya infidelidad en el matrimonio. De repente el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, van a trabajar o están con ciertas relaciones, a veces por las redes, por Facebook, no sé, cualquier tipo de red o ocasional, no sé, conoces a alguien, platicas con alguien, empiezas a coquetear, lo ves normal y todo eso suena bonito. Oye, ¿sabes qué? Alguien más me quiere, está bonita, está bonito, y todo eso suena muy atractivo. El mundo lo hace y le platicas a un amigo o una amiga y dale. Gente ha llegado a decir: pues por algo Dios te lo puso ahí. Así a veces, así piensa la gente. Pero la pregunta que dice este versículo es: ¿qué fruto vas a recibir de ello? ¿Qué fruto crees que vas a recibir? En su momento feliz, en lo oculto, dulce, agradable, a lo mejor hasta lo haces y parece que nadie se da cuenta. Pero me dice ahí claramente que el fin de todo ello es la muerte. Hay una gran diferencia en servir al pecado y servir a la justicia. El servir al pecado, otra vez, caer en las mentiras, caer en el engaño, caer en el adulterio, fornicación, pornografía, en el robo, en el chisme, en la crítica. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? ¿Qué va a producir? ¿No es cierto que produce dolor? En su momento es agradable porque lo estás viviendo, pero cuando de repente te descubren, cuando tu familia se da cuenta que has sido infiel, que los has traicionado, que los has engañado, no solamente tu pareja, tus hijos y la gente que está alrededor es dañada, es lastimada, hay dolor, hay frustración, hay tristeza, hay mucho miedo y puede llegar a veces hasta la muerte. Tengo que estar consciente, como cuando vemos los videos, ¿no? O las noticias, las noticias, los anuncios, por ejemplo, de las consecuencias de las drogas. Es un ejemplo tan claro que el día de hoy es más fácil de entender. Hablan de las drogas y cómo te mueven, pero su efecto final de alguien que se droga o cae en las drogas es terrible. Y cuando llegan a esas drogas tan fuertes que la gente queda tirada en la calle, que parecen como zombies, que parecen gente muerta, es para que te des cuenta a dónde puedes llegar si empiezas a consumir esas drogas. Bueno, la idea de hoy es que tú puedas entender a dónde te va a llevar el pecado. Y es bueno que lo veamos. ¿Por qué? Porque hay muchos, sobre todo de repente nuestros hijos, que han nacido en un hogar cristiano y que gracias a Dios no viven en un ambiente de esos. De repente tienen amigos y los invitan y los llevan a querer que participen de esas cosas. Qué bueno es que se den cuenta las consecuencias que puede llevar el pecado. Y no solamente ellos, también nosotros. La idea es: ¿qué se sentirá tener otra pareja? Pues voltea a ver a lo que les ha pasado a aquellos que la han tenido. Cómo han perdido trabajos, han perdido casas, han perdido familias, han perdido economía, han perdido muchas cosas.
Y puede ver que alguien diga, mira, a él le fue bien. Pues aparentemente. Pero todo eso te va a llevar a la muerte, al dolor. Verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya tú has sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Cristo, de la justicia, siervos de Dios por amor, tened por vuestro fruto, dice, la santificación, y como fin la vida eterna. Hay una gran diferencia. El servir al pecado es atractivo, pero al final te va a llevar a la dolor, a la tristeza y a la muerte, y a una muerte eterna, separada de Dios, siendo por la eternidad sufriendo y sufriendo por la eternidad. Pero el servir a Dios produce dice ahí, el fruto de la santificación, y esto me habla de un cambio en nuestra vida. Entonces, aquel que no quiere seguir igual, que quiere cambiar, tengo que decirte que tú solo no puedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? Solamente el servir a Cristo, Él va a producir en ti un cambio. El estar en Jesús, que Él sea tu amo, el obedecerle. Interesante, porque el que Él es mi amo es que Él habla, Él dice, Él ordena y yo obedezco. Entonces, el que Dios sea mi Dios, mi amo, y que yo sea el siervo de Dios, me va a llevar a cambiar mi vida. Y entonces aprendamos algo. Mi vida no cambia por venir a la iglesia. Mi vida no cambia por leer la Biblia. Hermano, estoy leyendo la Biblia y no sé por qué esto no cambia. Estoy yendo a la iglesia y esto no cambia. El obedecer lo que Dios te dice te va a cambiar. ¿Me explico? Es la obediencia a lo que Dios dice. Puedo estar aquí y estar pensando que voy a cenar ahorita, ya tengo hambre, ya tengo esa tarea, ya es mi noche, que me voy a dormir, me voy a hacer esto. Eso no es ser cristiano. Eso no es que estés obedeciendo lo que Dios me está diciendo. El estar obedeciendo, haciendo su voluntad, me va a llevar a que mi vida cambie. Y hay un fin. Va a darte una vida eterna. El pecado te va a llevar, te va a pagar a la muerte. La justicia, Dios, servir a Dios, te va a llevar a una vida eterna. Por eso dice ahí el versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que eso es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú quieres servir en el pecado y quieres continuar en el pecado y quieres vivir siguiendo haciendo el pecado, tu amo te va a destruir un día y te va a llevar a la muerte. No hay de otra. El pecado siempre es atractivo. El pecado siempre va a ser atractivo, pero su fin es malo. En cambio, Dios, si tú le amas, si tú le obedeces y si tú le sirves y si por amor te entregas como esclavo a Él, Él te va a dar toda la bendición que tiene para ti. Lo hemos estado viendo, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, vida eterna, una casa, una morada que donde Él esté, todos nosotros también estaremos. Así donde Él esté reinando, reinaremos juntamente con Él. Hay tantas bendiciones que viene al momento en que uno le obedece. Ahora, veámoslo bien. Es como cuando un padre le dice a su hijo: estudia, prepárate, es por tu bien. Busca un trabajo, échale ganas. No te lo pido para mí, quiero que tú no batalles. Creo que de la misma manera pareciera que hoy Dios nos está diciendo: ya no peques,
Ya no vivas en el pecado, te lo digo por tu bien. Te quiero librar de dolores, de problemas, de dificultades. Mira, si haces esto, lo tienes todo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a obedecer, a no servir más al pecado y servir completamente a Dios. Dice Juan, vamos tantito ahora al libro de Juan, por favor. Porque a veces pudiéramos pensar, es muy común que de repente mensajes como estos, pensemos, ya me lo sé, ese pasaje ya me lo sabía. Yo ya sé que el pecado es muerte, ya todo lo sé. Y puedes pensar que este mensaje no es para ti. No, esto es para los nuevos. Yo ya lo había escuchado, ya me lo sé. Es más, un día hasta compartí de él. Pero creo que lo que tienes que darte cuenta es realmente si estás siendo esclavo del pecado aún o no. Mira lo que dice Juan 8:34. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, en este pasaje, este pasaje está en un tiempo que indica acción continua y habitual. O sea, no me habla de alguien que de repente se equivoca y falla y peca. Es que me equivoqué, pequé, soy esclavo del pecado. No está hablando de esa condición, sino está hablando de alguien que está continuamente haciendo una acción o un pecado. En otras palabras, que está practicando el pecado continuamente. Por ejemplo, alguien le puedes preguntar: ¿juegas fútbol? Pues sí, de vez en cuando. ¿Cada cuándo? Cada año, cada 2 años, o no sé, bueno, entonces él no practica el fútbol, ¿verdad? El deporte no lo practica. Le preguntas a otro y: oye, ¿tú practicas fútbol? Sí, todos los días entreno, juego cada semana. Esa persona sí practica ese deporte. De la misma manera el pecado. No quiere decir que pecas una vez al año, sino que no es algo que lo haces deliberadamente. Hay gente que está pecando continuamente, y por eso Jesús dice: de cierto te digo, o sea, es una seguridad, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano ya no peca deliberadamente. Un verdadero cristiano reconoce que está fallando en algo, en una área, y se tiene que arrepentir. Saber que Dios, eso daña mi relación con Dios. Saber que yo no puedo seguir practicando lo mismo. Si yo estoy luchando, si tú estás luchando en una área en tu vida y no puedes dejar de hacer lo mismo, cuidado, porque estás haciendo esclavo del pecado. Estás obedeciendo cuando tú sabes que no lo debes de hacer. Cuando tú ya sabes que eso a Dios no le agrada. La Biblia me dice que si tú le estás obedeciendo es porque probablemente Él es tu amo. Y lo que Dios quiere es que tú puedas ser libre completamente. Ahora, tú puedes tener una actitud como la que viene ahí en Juan capítulo 8, pero leamos el 31, vamos un poquito para atrás. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás, mira lo que dicen ellos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, a estos judíos se les ha olvidado que toda su vida han sido esclavos. Fueron esclavos desde que empezaron con Egipto, ¿sí? Dios los sacó de Egipto porque eran esclavos ahí. Y después fueron esclavos ¿de quién? De Babilonia. Fueron llevados cautivos, ¿sí? De los asirios también, de los griegos. Y en ese momento
estaban bajo el dominio ¿de quién? De Roma. Eran esclavos de Roma. Y entonces ellos dicen, pues, ¿de qué esclavo estás hablando? Nunca hemos sido esclavos. Y esto me enseña a entender algo. Lo peor que me puede pasar es no reconocer que estoy fallando en un área de mi vida. Lo peor es poder decir, yo soy libre, cuando realmente estás batallando y estás practicando un pecado. Yo no sé cuál. Orgullo, vanidad, rebeldía, inmoralidad, no sé en qué puedas estar fallando, pero lo peor es no reconocer en qué estoy viviendo. Tengo que aprender a examinarme a través de la palabra, saber lo que Dios me quiere enseñar, porque lo peor es no ver mi condición. Hay veces que uno sabe situaciones que ustedes nos comentan y que de repente podemos pensar, esta palabra está especial para esta persona. Dios le está hablando en lo que hemos estado platicando. Y de repente uno está aquí y pareciera que esa persona le pasó por, dice por ahí, entró por un oído y le salió por otro. ¿Qué uno dice? ¿Por qué no puedes ver que Dios te está hablando? Lo peor es seguir viviendo en pecado cuando Dios te quiere cambiar. Mira lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia que de repente dice, oh, estamos bien, tengo todo, estoy rico, estoy enriquecido, yo no necesito de nada. Es como si estuvieras ahorita aquí sentado y dices, bueno, yo soy cristiano, soy libre, yo no tengo pecado, yo no tengo problemas de nada. Y mira lo que Jesús le dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, Jesús le está hablando a esta iglesia. Y eso nos puede estar pasando a nosotros, pensando que estamos bien cuando nuestra condición no es la correcta. Probablemente tú piensas que eres libre cuando a lo mejor sigues siendo esclavo en alguna área en tu vida. Y has endurecido tu corazón y eso te lleva a no darte cuenta de tu condición espiritual. Y a lo mejor estás tanto tiempo en la iglesia que estás lleno de tanta información, pero nunca ha habido una transformación en tu vida. Dice el Salmo 139, 23 y 24. Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Interesante, ¿no? Tengo que ir con Dios y decir, examíname, pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno. Todos nosotros, todos los días es necesario que reconozcamos, y aquí me incluyo yo, todos nosotros, ir a Dios y decir, quiero saber en qué estoy fallando. A lo mejor no te habías dado cuenta que semana tras semana Dios nos está hablando de santidad, integridad y ejemplo. Y no te has dado cuenta y a lo mejor tú te sientes que estás bien. Quizás sería el tiempo que hoy le digas a Dios, quiero que me digas y me muestres por qué me has estado hablando de esto. ¿En qué estoy fallando? Y que Dios sea el que te esté mostrando. Ahora, para terminar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacer para ser libre? 3 cosas tengo que hacer para ser libre. Regresemos a Juan 8:31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, otra vez, a los que habían creído, a los creyentes: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 3 cosas. La primera, permanecer en mi palabra. ¿Sí? Y este permanecer, lo hablamos la otra vez, me habla de morar, de habitar, de estar. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres dejar de pecar? ¿Quieres que Dios transforme tu vida? ¿Estás harto de seguir batallando con la misma actitud, con tu carácter, con guardar resentimiento, con enojarte? ¿Quieres cambiar? Dijimos, yo no puedo solo. Un psicólogo, él no me va a cambiar, es hombre y falla. ¿Quién me puede cambiar? Es Dios. ¿Y cómo me va a cambiar? Solamente es a través de su palabra. La manera es permanecer tiempo en su palabra, leyendo la lectura en su palabra. El problema es que no leemos la palabra. Ahora, me puedes decir, hace rato dijo que no leyendo la palabra voy a cambiar. Bueno, tengo que leerla para poder obedecerla. Pero si yo no la conozco y no la leo, nunca voy a poder obedecer lo que Él me está diciendo. Tengo que estudiar la Biblia. ¿Por qué creen que estamos insistiendo en entren a navegantes? Prepárense, navegantes. Queremos ayudarlos a que ustedes lean la Biblia, puedan saber lo que Dios les habla todos los días. Es una realidad que hay en esta iglesia. Y no me hace pensar que somos mejor que otras, no. Pero sí hay una realidad. Si algo aquí le invertimos es en permanecer y en estudiar la palabra. Y cualquiera que suba va a hablar acerca de la palabra, el estudio de la palabra, la importancia de hacer mi devocional todos los días, de meditar en la palabra día y noche. ¿Te acuerdas cómo Jesús venció la tentación en el desierto? Satanás llegó y 3 veces lo tentó, y las 3 veces Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Pero siempre fue a través de la palabra. ¿Cómo vas a vencer la tentación? ¿Cómo va a cambiar tu corazón? ¿Cómo va a cambiar tu vida? Solamente es a través de la palabra. Solamente la palabra de Dios puede transformarnos por completo. No una iglesia, no un pastor, no una doctrina, no una religión, no. Dios a través de su palabra, obedeciendo lo que Él nos está diciendo. La palabra te va a llevar a caminar correctamente, a amar, a perdonar, a cuidar y a hacer lo que le pertenece. Entonces, la primera es permanecer en su palabra. La segunda dice, seréis verdaderamente mis discípulos. La segunda es siendo discípulo. Un discípulo es alguien que camina con su maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Quién? Jesús. Un discípulo es aquel que camina con Él todos los días. Cuando yo estaba viendo esto, pensaba en qué puedo mostrarlo. Lo más fácil es el Karate Kid, ¿no? La película de Karate Kid, ya sea la viejita o la nueva. Pero cuando ninguno de los dos sabe karate, iba a la escuela y venía, pero cuando empieza a enseñarle, su sensei empieza a enseñarle, todo lo que gira, se dan cuenta, van juntos. Van para allá juntos, van acá juntos, entrenan juntos, hacen juntos, todo es juntos. El ser discípulo me lleva a eso. Alguien que quiere cambiar, camina con Jesús todos los días. Es alguien que está aprendiendo del maestro todos los días, que tiene una actitud enseñable. El problema es que de repente tienes una actitud que no quieres que nadie te diga nada. A mí no me gusta que me digan las cosas. Yo les pregunto a los jóvenes los domingos, les digo, ¿a cuántos de ustedes no les gustan que les digan lo que tienen que hacer? Y la mayoría casi levantan la mano, ¿verdad? Algunos hasta 2 manos levantan. Pero yo creo que en la iglesia pasa lo mismo. Batallamos para ser enseñables y entendamos algo. Dios pone examen.
y nos prueba. Y tenemos que pasarlo. Y muchas veces, gracias a Dios, usa hasta los pastores para eso. ¿Sí? Dios de diferentes maneras te va a usar. Entonces, la primera, ¿cuál es? Permanecer en la palabra. La segunda, ser un discípulo. Y número 3 dice, y conoceréis la verdad. La tercera es conocerle. ¿Quieres servir a Jesús? ¿Quieres dejar de pecar? Conócelo. Cuando tú le conoces, vas a poder decir, yo no puedo dañar ni ofender a mi Señor. Camino con Él todos los días. ¿Cómo puedo mentir si aquí está conmigo? ¿Cómo puedo maldecir si aquí está conmigo? De repente, es que somos cristianos y todavía decimos maldiciones, malas palabras. Y eso a mí no me cabe. Puede ser. Soy cristiano. Aquí está mi Señor. Me puedo enojar, pero no lo hago porque conozco, porque paso tiempo con Él, porque sé cómo es Él. Conocer a Jesús me lleva a tener una libertad espiritual. Me ayuda a ser diferente. Cuando el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Quiero leer último versículo, Proverbios 28:13. Con eso terminamos. Si gustan subirse los músicos, por favor. Proverbios 28:13. Mira lo que dice. El que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hoy Dios puede cambiar tu vida para siempre, pero tienes que reconocer tu pecado. Tienes que confesar tu pecado. No puedes quedarte callado. No puedes vivir de esa manera. Tienes que hacerlo porque Él es tu Señor, es tu amo. Él es tu Dios. Cuando uno confiesa su pecado, Dios te perdona. ¿Y por qué puede perdonarnos? Porque Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, por nuestros pecados. La Biblia me dice que Él venció a la muerte, venció al pecado en la cruz del Calvario. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque he vencido a la muerte con Cristo, porque he vencido el pecado con Cristo. Veíamos el domingo eso. Aquel que ha sido crucificado con Cristo ya no peca más. Y vuelvo a decirte lo mismo mensaje que Dios nos está diciendo. Entonces, la invitación del día de hoy es: no encubras tu pecado. ¿Estás fallando en un área? ¿Estás practicando el pecado en un área? Hoy renuncia a él para que puedas estar con Dios para siempre. Ponte